amable teleaudiencia, bienvenidos a este programa Diálogos El Rosal. Estamos hoy con el señor cura párroco de El Rosal, Padre Abel de Jesús Velázquez Flores. Padre, bienvenido. Un buen día, qué rico saludarlos y estar en este diálogo. Padre, una breve reseña biográfica para toda la comunidad, para los nuevos ciudadanos que han llegado al Rosal. ¿Quién es el Padre Abel de Jesús Velázquez? Sus estudios, su proceso para llegar al sacerdocio. Bueno, yo soy un antioqueño nacido en estas tierras de Angostura, Antioquia. Nací un 31 de marzo del 74, es decir, acabo de celebrar los 50 años de vida. Y bueno, mi proceso vocacional nace allí, en el entorno familiar, ¿no? De los papás, de los abuelos, que fueron influyendo mucho en mi vida espiritual. Llego al seminario menor, Cristo Sacerdote de Yarumal, Antioquia, que ya lastimosamente no está, sigue en La Ceja, Antioquia, y allí hago mis estudios. Luego tengo una experiencia misionera por varias partes del país y doy con la comunidad de los padres vicentinos, y por eso llego a estas tierras cundinamarquesas. El primer municipio al que llegué fue Funza, y allí en el año 99 llegué a hacer una experiencia de proceso de vinculación a la comunidad, y pasados unos 2 años en ese proceso de estar también en misión en esta zona, tuve la gracia de venir al Rosal a hacer un acompañamiento como seminarista en una Semana Santa con el Padre Obdulio. Y por ahí fue dándose el proceso para llegar a la diócesis de Facatativá e incardinarme a este proceso y estudiar en el Seminario Mayor de San José en Bogotá, de la Arquidiócesis de Bogotá, pues vinculado al Seminario Santiago Apóstol de Facatativá. Llevo 19 años de sacerdocio y fui ordenado el 3 de diciembre del 2005. Mi primera misa fue acá, entonces recuerdo con mucho cariño a varias personas que me ayudaron para el seminario, estuvieron muy pendientes en esos primeros años. Estuve de vicario en la parroquia San Miguel Arcángel de Villeta, ahí 2 años. Después pasé como párroco a San Roque de Quebrada Negra, allí estuve casi 8 años. Y después pasé a Funza, a la parroquia La Asunción, allí estuve muy poco tiempo, 1 año casi. Y después pasé a Mosquera, a la parroquia Santo Domingo Sabio, estuve allí más de 5 años. Y de allí fui trasladado aquí al Rosal. Aquí llevamos 3 añitos, 3 meses. Padre, antes de llegar al Rosal, ¿qué conocía del municipio? ¿Qué había oído? Bueno, primero un caserío muy pequeño, la capillita y la casa cural, y alrededor del parque pues las casitas y todo aquello. De resto no conocía mayor cosa, ¿sí? Y aunque estuve viviendo acá un buen tiempo, estuve un año larguito con el Padre Obdulio, pues lo que conocía era las veredas, porque salíamos a las veredas a visitar este terreno hermoso, maravilloso. Siempre me ha llamado mucho la atención los cultivos, por supuesto las floras, y de resto, pues una comunidad que se estaba abriendo a esa nueva experiencia de ser municipio. Padre, se aproxima la Navidad, un mensaje, digamos, esa celebración especial cada año que celebra el mundo cristiano. Bueno, es para nosotros los cristianos fundamentalmente celebrar el misterio de la encarnación, ¿no? De saber que el Hijo de Dios
el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, pues ha venido en nuestra pequeñez, en nuestra humanidad, se ha hecho humano, cercano, niño, joven, ha crecido en medio de nosotros y nos ha dado la posibilidad de participar de la gracia de Dios. Entonces es un mensaje de esperanza. Además que este año la Iglesia Universal nos propone el año jubilar de la esperanza, que arranca en Roma el 24 de diciembre y en toda la diócesis arranca el 29. En nuestra diócesis de Facatativá el domingo 29 hacia el mediodía arranca el año jubilar de la esperanza, que es durante todo el 2025. Padre, cuéntenos lo más positivo, lo que usted destacaría del municipio del Rosal. Bueno, el Rosal es un municipio de puertas abiertas, no solo porque está muy conectado a estas vías importantes de llegar a Bogotá, de estar cercano a estas empresas, de tal manera que es un lugar, en primer lugar, que acoge en medio de las situaciones que vive, por supuesto, también de desafíos que tiene, pero fundamentalmente es acogedor, es una tierra hermosa, maravillosa, se cultiva aquí de todo, ¿no? Y sobre todo en la agricultura, uno ve cuando los campesinos le meten el hombro a eso, caramba, estas tierras son bendición de Dios. Cuando uno ve esos maizales, la papa, la arveja, toda esta gran producción que se puede dar en el Rosal, las fresas, arándanos, en fin, tanta diversidad. Yo veo que hay una riqueza en cuanto a medio ambiente, por supuesto. Cuando uno va a las veredas y siente ese aire puro, y es una comunidad que ciertamente tiene esa posibilidad de tener apertura, ¿no? Por supuesto que tiene otros grandes desafíos que seguramente tendremos la oportunidad de decirlo. Bueno, y lo regular, lo que de pronto hay que mejorar del municipio. Claro, el municipio tiene también esos desafíos, por supuesto a nivel religioso, a nivel social, político, económico, de salud, y educativo, porque como es un pueblo que sigue creciendo rápida, velozmente, entonces a un gobernante le corresponde vigilar muchísimo para que las políticas públicas pues no solo se implementen, sino que de verdad lleguen a los más necesitados, porque hay realidades muy, muy fuertes. También hay pobreza, también hay situaciones en las que varias familias viven en un arriendo y a veces no tienen ni con qué pagar un servicio ni nada. De tal manera que hay grandes desafíos en ese aspecto. En cuanto a las ayudas que recibe una iglesia, padre, ¿usted cuáles destacaría? Pues normalmente estas parroquias viven de la ofrenda normal de un domingo, de entre semana. A veces se hacen algunas actividades, ¿no? Un bazar, o un desayuno, un almuerzo, una rifa de algo, y es muy limitada, ¿no? A veces la curia también ayuda en algo para sostener o para ayudar al sacerdote. No es tan fácil, nos toca seguir potenciando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo eso del proyecto del templo, que seguramente muchos se preguntarán cómo va ello, pues es necesario seguir fortaleciendo, porque pues uno hace lo que puede hacer en la medida que tiene algunos recursos. Yo le he invertido un poquito al tema de la estructura metálica, por ejemplo, del templo, que la hemos puesto ya lista para que continúe la obra allí, porque pues ya llevaba varios años ahí en la intemperie y es necesario mantenerla, recuperarla, porque pues es una inversión que se hizo grande y es una estructura bien hecha. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo. Por ejemplo, aquí en este lugar donde estamos, acabamos de terminar este salón, el salón parroquial, que muchos que han pasado por acá seguramente se dieron cuenta en las condiciones que estaba. Se ha levantado, se ha hecho de raíz, se ha construido prácticamente un nuevo lugar
De tal manera que esto hay que meterle platica, porque todo hoy en día está muy costoso, sobre todo lo de la construcción. Pero bueno, hemos venido haciendo ello, sostener el cementerio, que no es nada fácil, ¿sí? Con todas las situaciones y exigencias que hoy piden, no solo la Secretaría de Salud, sino también la CAR, el tema de conseguirle a la parroquia un carro nuevo, tiene su carro nuevo, y adecuar un poco también la casa, ¿no? Las oficinas, y de manera especial sostener un grupo de personas que trabajan acá, que trabajan y que tienen todo, la seguridad social, todo, las condiciones como lo envía el derecho laboral y todo lo de administración. Entonces, de tal manera que pues he venido haciendo por esa parte administrativa, sosteniendo, adecuando cosas. El primer desafío que tuve cuando llegué era pagar 200 millones de pesos que le debíamos aquí a Coptenjo, que eso fue lo primero que se hizo, ¿sí? De una deuda que se tenía, de tal manera que se fue subsanando todo eso, y hemos sostenido muy bien la parroquia con todos los empleados, y pues administrando, ¿no? Que esto también. Pero también la otra parte, ¿no? La parte pastoral, es decir, la parte de acompañamiento. Claro, los desafíos son grandes. El padre Constantino Baracaldo, que es el padre que me acompaña y que me acompañó estos últimos 2 años, pues también fue una gran ayuda, porque pues él ha estado metido un poco en el sector de Campo Alegre. Incluso ayer teníamos una reunión y pues hay buenos proyectos allí, ¿no? De fortalecer primero la experiencia pastoral, las relaciones, que esa ha sido como una de las tareas también fundamentales mías, acompañar un poco más. Uno quisiera estar más frecuente en las veredas, pero bueno, estos tiempos fuertes como la Navidad, ahora el próximo 16 voy a estar visitando nuevamente las veredas. Se hizo una visita con la imagen del Señor de los Milagros, algunos sectores, conociendo un poco más la realidad, acompañando, escuchando. Es decir, resumir todo este trabajo en esta entrevista pues es difícil, pero lo que sí les quiero decir es que he estado atento a muchas realidades del municipio, he escuchado a muchas personas, como es la misión de un sacerdote, y bueno, he procurado dejar la alegría de mi ministerio, ¿no? En últimas, yo vivo muy alegre en mi ministerio, y creo que la comunidad ha podido experimentar en las celebraciones, en la manera de tratarlos, de escucharlos, de celebrar la misa, hasta de cantar, bueno, todo eso. Ya más adelante trataremos esos temas. Padre, en base a lo que usted ha venido contando, ha recibido también, digamos, para todos estos proyectos, obras muy importantes para la comunidad, ayuda de la alcaldía municipal. No, normalmente, bueno, además porque en este momento se les impide a ellos también tener unas ayudas específicas. Lo que se ha venido haciendo es un acercamiento para mirar el tema del patrimonio. Eso sí, se está en este momento haciendo precisamente esa cercanía. Ya se tuvo una primera visita para mirar la capilla, mirar el atrio y mirar el proyecto de construcción del nuevo templo. Pues estamos en esas, es decir, se tiene una comisión en la que se está mirando cómo poder seguir potenciando, cuidando lo que hay, porque pues la capilla ustedes saben que tiene unos buenos años y es patrimonio de nuestro municipio, como el parque y algunas casas o edificaciones que tiene alrededor, de tal manera que eso se está haciendo. Y lo único que pediría es que en este proceso también la administración nos ayudara en eso, ¿no? Como que planeación nos ayudara a agilizar un poco más toda la experiencia de este proyecto, que es un nuevo proyecto de alguna manera,
con las bases que ya se tienen, ¿no? Porque no se puede perder lo que ya se ha construido, ¿no? Y que se le ha metido harta plata, ¿no? Y que mis antecesores han hecho de la mejor manera posible, ¿no? De tal manera que de la administración lo que yo pediría, no solo para el sacerdote que llega, sino en general para la comunidad católica, que es en su inmensa mayoría, que nos ayudaran como en ese proceso de agilizar un poco, de conocer un poco la realidad del patrimonio y que bajo esa normativa pues también pueda haber alguna ayuda ya a nivel departamental, si se puede hacer. Padre, frente al atrio de la iglesia antigua, ¿usted qué le hubiera, digamos, gustado construir ahí? ¿Una pila, colocar una virgen? ¿Qué hubiera tenido presupuestado si se hubiera quedado y tuviera el tiempo y los recursos? Sí, ahí se han pensado muchas cosas, incluso en una pila, en una especie de jardín especial, de banquitas, una imagen de San José, que es nuestro patrono, incluso una imagen de doña Vicenta. Yo creo que el municipio a nivel externo no tiene como algo así que diga uno, allá está el monumento de la señora Vicenta, ¿sí? Y en estos 100 años de su muerte ya, o de su natalicio, no me acuerdo cuál es la ubicación en el espacio, pero bueno, en los años. Pero lo que quiero decir es, sí hace falta que ahí haya un espacio para eso. Claro, por supuesto que también con toda la situación que se ve un poco a veces de habitante de calle, a veces que no tenemos la cultura del cuidado del espacio público, entonces se tendría que pensar en un espacio bonito, cultural, pero que no fuera el espacio pues para poner ahí los carros, ni hacer las ferias, no, un espacio para eso, para tener un momento especial, incluso porque la capilla es tan hermosa, que se convirtiera en eso, ¿no? En un momento de saber que ahí puede uno entrar a adorar al Señor, a hacer su oración, pero también un espacio para tomarse una fotico y tener algo referente del Rosal, ¿no? Padre, Ana Vicenta González, fundadora del municipio de El Rosal, ¿qué es lo que más recuerda de ella? Cuando leo la historia me acuerdo de lo que ella celebraba en las Navidades y de lo que hacía en las Navidades, no solo con los trabajadores que tenía en sus haciendas, sino fundamentalmente que se iba a Cibaté, se iba a estos lugares con sus trabajadores y sus mulas a compartir alimento, pero también ropa, una mujer alegre, ¿no? Una campesina luchadora, trabajadora, arraigada por supuesto en su región y en sus costumbres, pero que recuerdo eso, que en medio de esa cultura que se vivía en el momento, una mujer, decimos nosotros los paisas, muy berraca. Padre, ha mencionado al campesino, a la mujer, al ciudadano del Rosal. ¿Destacaría usted en este momento personajes, mujeres u hombres que le hayan llamado la atención por algún motivo? En nuestra parroquia hay un señor que es colaborador desde hace mucho tiempo, se llama don Pedro, y de una manera especial, no me acuerdo en este momento el apellido, pero lo único que resalto, bueno, en esa figura es un hombre sencillo, trabajador, dedicado, de esas personas que no hay que mandarlas a hacer algo, sino en qué puedo ayudar. Y a mí me parece que el Rosal tiene algunos personajes que son generosos en ese sentido, ¿no? Que comparten, ayudan, están disponibles. En las veredas se encuentra uno abuelos, abuelas muy especiales. Entonces sí, resalto eso y resalto también en algunos jóvenes
como su deseo de salir adelante en medio de las dificultades. Algunos están en el deporte, en la música, en el teatro, y veo que hay allí un florecimiento que se puede cultivar, se puede fortalecer. Y que si se da mancomunadamente con la administración municipal en muchas cosas, yo creo que podemos llegar a muchos y se puede hacer un buen trabajo. Hay un grupo acá que se llama el grupo Callejeros de la Fe. Es un grupo de jóvenes que nació hace más de un año y es un grupo que es interesante por eso, porque han venido haciendo no solo una experiencia espiritual, sino fundamentalmente porque han visto que es una manera también de ellos fortalecer su vida juvenil y también su proyecto de vida. Entonces, creo que sí, entre otros muchos personajes que no recuerdo en este momento, pero que sé que reciben al sacerdote, que son cercanos, oran por uno y ayudan en muchas partes de este proyecto. Bueno, en cuanto a la fe, ¿cómo encuentra hoy día la fe en el municipio del Rosal, padre? Claro, por la participación de tantas personas que llegan de diferentes partes de nuestro país y del exterior incluso, encuentra uno de todo. Hay también comunidades cristianas que se han fortalecido mucho, también por la variedad que hay de personas que llegan. Es un pueblo que sigue sediento como nuestro país de una vida espiritual, de encontrarse con el Señor. Sin embargo, a veces aparece también mucho supersticismo, mucha cosita como de brujería, de cositas no muy agradables. Con dolor tengo que decir que a veces el cementerio se nos ha convertido para algunos en eso, en hacer brujería, en ir a llevar y a enterrar cosas allá. He encontrado objetos, situaciones en las que uno dice, no, esto no está bien, esto no está bien. Por supuesto que tenemos la gran riqueza, no solo de nuestra fe católica, sino también de otras experiencias religiosas. Y resalto aquí, por ejemplo, la vida contemplativa que tenemos con las dos comunidades religiosas que hay, fundamentalmente los padres benedictinos, que han tenido mucho que ver con el Rosal, porque pues hace más de 60 años están ellos en esta zona, sino ahora con las hermanas trapenses, que también es una comunidad femenina de esta rama benedictina que ha venido a estar en el Rosal. Esa parte me parece a mí que es fundamental porque las comunidades religiosas son un pulmón de vida espiritual para las comunidades, y en este caso la riqueza de nuestra parroquia de alguna manera con esas dos comunidades. Pero también el municipio tiene eso, la diversidad de creencias y de todo aquello en el aspecto de la libertad religiosa y de culto. Pero sí, diría que esa parte de espiritualidades un poco raras, de la nueva era, de todo esto, de sincretismo religioso, que es que voy allá, vengo acá y soy católico, pero voy a la misa el domingo y después me voy a no sé qué grupo, se presenta mucho en esta zona del Rosal. Y hay una cosa que quiero contarles y que en algunos grupos ya le he contado. Me voy con una tristeza porque dos personas, miembros de nuestra comunidad católica, pues renegaron de su fe. Eso se llama apostasía, apostataron de su fe. Es decir, ellos son dos personas adultas, fueron a la curia diocesana a que les quitáramos de alguna manera como el hecho de haber sido bautizados en la Iglesia Católica. Entonces la curia hace un documento en el que pues esta persona libre y voluntariamente pide expresamente que de alguna manera sea como borrado del libro del bautismo, ¿sí?
porque insulta al Papa, porque no está de acuerdo con las políticas de la Iglesia, porque dice que ya no quiere participar de esta iglesia, que es tal o por cual. Eso me dolió harto porque a mí me tocó recibir ya el decreto y la persona, una de ellas, vino muy furiosa y me dice: padre, yo tengo que ver ahí cuando usted ponga la nota marginal de que definitivamente yo ya no hago parte de esta por cual iglesia. Eso me dolió mucho porque pues conozco desde hace más de 20 años el municipio del Rosal y pues nunca había tenido, ni en mis 19 años de sacerdote, una experiencia de esas. Bueno, pero eso para decirles que sí, que estamos en una cultura donde fácilmente... Puede ser, no conocí a fondo, a mí me había gustado conocer un poco a fondo qué pasó con ellos. No me dieron mayores razones, pero fundamentalmente que ya no querían participar, que porque una razón que me dio uno era que no querían al Papa Francisco, que ese no era el Papa, y que no querían escuchar nada de lo que fuera Iglesia Católica. Entonces, sí, puede ser que hubo una experiencia negativa con alguno de nosotros, de pronto sacerdotes, o con alguna experiencia religiosa difícil, pero sí, eso me marcó un poquito y me timbró un poco en mi ministerio, porque nunca lo había tenido, porque pues siempre se habla de la iglesia y de que los sacerdotes son esto, que no sé qué, que la iglesia es esto. Pero que ya fuera contundente así, legalmente, con decreto y con todo, que esta persona apostatara de su fe, no me había tocado. Verlo de frente, así en la realidad. Padre, referente a este tema de la fe, el misterio que rodea la fe en el mundo, Padre, ¿qué significado le merece a usted ese misterio de la fe? Bueno, en primer lugar, el hombre es un ser de trascendencia, ¿no? Hoy en día, cuando se sigue, digo yo, como humanizando mucho la experiencia animal, donde el gatico, el perrito, ya se trata mejor en todo que al ser humano, yo creo que estamos perdiendo también como el horizonte de, bueno, quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Y fundamentalmente para nosotros los creyentes, la experiencia de relación fundamental con Dios es clave en la vida personal, familiar, en los proyectos de vida. Para nosotros los que tenemos fe, los que sabemos que vamos pasando por el mundo y que nuestra vida no tiene la última palabra aquí, sino que es en el que nos creó, entonces es un llamado fundamental a conocer la fe, a fortalecer la fe, no solo como una virtud, sino como un gran don, un gran regalo de Dios, que no todas las personas están en esa disposición, pero que tenemos en el ADN de nuestra vida, la manera de trascender, sí. Y por lo tanto, en el mundo, pues claro, aparecen todas estas espiritualidades, hay muchas religiones, hay muchas maneras como las personas hoy en día profesan sus creencias, pero para nosotros los cristianos católicos que sabemos que nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús, es decir, en el que se encarnó, murió, padeció y resucitó, para nosotros significa muchísimo y además es la raíz de todo lo que somos y lo que hacemos, ¿no? O sea, somos hombres y mujeres de fe, anclados fundamentalmente en una experiencia trinitaria, es decir, amor a Dios, que es uno y trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esa fe creemos y lo profesamos bellamente cuando rezamos el credo. Allí está consignado de alguna manera, resumido, nuestros principios fundamentales de la fe. Los milagros. ¿Padre ha tenido la experiencia de tener algún milagro? ¿Y cuál?
Hoy en día muchas experiencias religiosas son mediáticas por eso, ¿no? Por los milagros. Pero yo digo que, bueno, primero el gran milagro es el estar aquí, ¿no? El existir, el estar vivos hoy, haber amanecido vivos, tener esta entrevista y poder dirigirme a la comunidad es un milagro de Dios, y por eso doy gracias a Dios por ustedes, por el canal, por estos medios que nos ayudan también hoy más que nunca a evangelizar, ¿no? Entonces ese es el gran milagro. Pero ya a nivel personal, yo soy muy devoto de la Santísima Virgen María, sobre todo de la advocación María Auxiliadora. Desde muy pequeñito tuve la oportunidad de tener contacto con estos libros de San Juan Bosco y de todas estas experiencias salesianas, y la figura de María a través de María Auxiliadora para mí ha sido fundamental. Mi sacerdocio, mi vida, mi familia, todo lo que he vivido se lo debo al Señor en primer lugar, pero a través de María. Y un caso puntual: un día en Medellín iba yo caminando y me iban a atracar. 2 personas venían con armas y me iban a atracar. En mi mente lo único que pensé: María Auxiliadora, socórreme, fortaléceme. Y de un momento a otro aparecieron 2 policías en una moto. O sea, ese momento para mí fue un momento de gracia y de bendición, de milagro de Dios a través de María, que me salvó en ese momento, porque no solo me iban a robar, sino quién sabe qué iba a pasar. De tal manera que María siempre ha estado en mi ministerio, en mi vida, y a Jesús por María, es decir, para mí fundamentalmente ella me ha apoyado mucho en mi ministerio sacerdotal. En las misas que ha celebrado el Padre, ¿ha tenido alguna anécdota que haya recordado que pueda en este momento compartirle? No, anécdotas que a veces uno empieza, por ejemplo, el Gloria y termina rezando el Padre Nuestro. Puede ser que se equivocó demasiado, o cuando uno está en la consagración y en el momento de la elevación, al tomar el pan, al tomar la hostia, pues dice: por este cáliz, ¿no? De pronto en esas equivocaciones. En alguna parroquia tuve un momento fuerte porque una persona estaba como un poco loca, digo yo, un poco salida de lo normal, y me iba a atentar contra mí, se fue contra mí. La suerte que, gracias a Dios, allí en esa comunidad, ahí mismo llegaron varias personas y lo retiraron. Pero sí, de esos momentos que le da a uno como: uy, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago aquí? Sí, entonces fue un momento como fuerte, ¿no? Padre, precisamente hablando de esto, pues uno ve los sacerdotes y muchas personas, como unas personas allí que pues están ya muy bien organizadas, unas personas que todo lo tienen resuelto aparentemente. Precisamente hablemos de la parte humana, la parte de la soledad. ¿Cómo es esto, Padre? ¿Cómo vive un sacerdote ya la parte, digamos, de su vida cotidiana en el sentido de la socialización y en el sentido de que son personas como todos nosotros, que sienten tristeza, que sufren penas, que sufren por su familia? ¿Cómo es esta situación ya de la vida sacerdotal, pero tras de los muros, y cuando el sacerdote no está en la Eucaristía? ¿Cómo es esta situación humana? Esa es muy buena pregunta, porque tal vez al sacerdote siempre lo vemos allá, revestido, celebrando, con sus atuendos pues de sacerdote. Pero el sacerdote, en primer lugar, es un ser humano, un hombre, como lo dice la carta a los Hebreos, llamado por Dios de entre el mundo, de entre la comunidad, al servicio de su comunidad. Entonces es un hombre común y corriente, con sentimientos, con alegrías, con tristezas, con sueños, con esperanzas, de tal manera que por eso la formación de nosotros se tiene que seguir dando, digo yo, se tiene que seguir dando, porque pues esto es siempre aprendizaje, desde esa parte humana, ¿no? Porque a veces vemos solo al sacerdote como eso,
como un ser que ya lo resolvió todo, incluso a nivel espiritual, que ya Dios le da todo y todo sale como Él pide. No, claro, porque si se rascó la cabeza, grave; si se tocó la nariz, malo; si dijo o no dijo, grave. De tal manera que en primer lugar somos seres humanos. Somos seres humanos. Les cuento una anécdota de pequeñito. En esa experiencia de ser sacerdote, en algún momento me pregunté, el Papa con su vestido blanco, con todo, y me hacía esta pregunta de niño: ¿será que el Papa sí va al baño? Sí, como para indicar, ¿será que sí es como uno de nosotros? Sí, y precisamente igualito. La soledad a veces es fuerte, claro. La soledad porque no depende tanto de si tengas o no tengas a alguien al lado. Uno encuentra muchas familias, muchos hogares, una pareja, por ejemplo, que tiene su esposa, su esposo y sus hijos, y viene y le dice a uno: padre, estoy solo, me siento solo. Pero es esa soledad que es necesaria, pero a veces de esa soledad de con quién hablo también, como sacerdote, ¿no? Porque si bien la comunidad puede ser muy linda, muy querida, pero yo con todo el mundo no puedo hablar de lo que estoy sintiendo, viviendo, ¿no? Entonces, aquí se necesita rodearse primero de la fraternidad sacerdotal, de la familia diocesana, en este caso de todo el presbiterio, del obispo, de las personas que sabemos que están o viviendo o han pasado por alguna situación de esas. Entonces, por ejemplo, para uno es muy importante el director espiritual, con el que pueda hablar: me duele esto, me duele mi corazón, me duele mi vida, estoy triste por esto, tal vez en mi comunidad están hablando esto de mí, o me siento así, o he caído en esta situación o en este vicio, porque también la gente piensa que uno es impermeable ante eso. No, también nosotros los sacerdotes somos muy vulnerables, y hoy más que nunca. Cada vez es más difícil llevar una vida sacerdotal. Es más difícil en el sentido de, claro, hoy el mundo jalona mucho más para el otro lado, ¿no? Entonces es mucho más difícil sostenerse, fortalecerse cada día. Por eso es muy importante rodearse primero de familias que apoyen, ayuden en la oración, pero también de todas las ciencias. Por ejemplo, aquí les confieso, yo he venido siendo acompañado por una persona psicóloga, una mujer psicóloga, que atiende muchas realidades de los sacerdotes. Pero precisamente por eso, para que uno esté de la mejor manera posible, porque el cansancio, la fatiga, el trasnocho, las preocupaciones de la vida o alguna situación de la existencia lo puede a uno, ¿sí?, hacer caer, tambalear, incluso en su proyecto de vida. Pero se necesita esa parte humana. Conocerse mucho, conocer las cualidades, las cosas lindas que uno tiene. Yo creo que uno no alcanza a conocer todo lo que Dios le ha dado a uno, ¿no? Y se necesita personas maduras, personas serenas, bien puestas en su sitio, que acompañen, que aconsejen, que sobre todo escuchen, ¿no? Hoy en día creo que ese tema es para todos, que escucha al niño, al joven, a la señora, al señor, a la pareja que está destrozada, vuelta a nada. Entonces necesitamos mucho también del acompañamiento de las comunidades. ¿Las vocaciones cómo están, padre? Las vocaciones, sí. Si bien hay signos de esperanza, sin embargo hemos estado pasando por una época de mucha sequedad, resequedad a nivel de vocaciones. Nuestra diócesis, por ejemplo, hacía como unos 6, 7 años no teníamos sacerdotes, ¿no? Ya desde el año pasado se ha venido consagrando algunos, ordenando algunos. Este año se ordenaron 3 diáconos para nuestra diócesis y hay en el proyecto pues algunos que ingresan al seminario.
pero no ha sido tan fácil. Estamos escasos y necesitamos porque pues estas generaciones se van también deteriorando, acabando, y necesitamos quien nos reemplace. Así que hay que seguir orando, fortaleciendo esta experiencia vocacional. Ahora hay muchas modalidades, incluso profesionales, que han querido ingresar a una experiencia de seminario y creo que nuestra diócesis está como abriendo las puertas para esas experiencias diversas, ¿no? Porque no todos, como antiguamente, llegábamos al seminario o al seminario menor y seguíamos el proceso y nos ordenábamos y listo, no. Hoy hay que mirar de qué manera acompañamos otras realidades profesionales, de gente que ya ha madurado en su fe y ya son adultos, pero quieren ser sacerdotes, ¿no? Y se ha venido también abriendo un espacio muy bonito de la pastoral vocacional al diaconado permanente. El diaconado permanente consiste en que hay unos hombres que o están casados o tienen sus hijos, pero de verdad han querido, han sentido ese llamado a servir desde el diaconado permanente y lo pueden hacer. No, pues la gratitud también es de este servidor para todos, para ustedes los medios y fundamentalmente para toda esta querida comunidad, una comunidad que hay que seguir acompañando, fortaleciendo. Sé que el sacerdote que viene es un sacerdote joven que seguramente le va a impregnar también a los niños, a los jóvenes, a los adultos y esa alegría de servir. Yo he dado lo mejor de mí como ser humano y como sacerdote, por supuesto, ¿no? Por supuesto que se va uno también como un poquito como de nostalgia en el sentido de que había podido meterle un poquito más a muchas cosas, por ejemplo al proyecto del templo, que sé que se va a realizar y que se tiene que realizar, pero que uno quisiera dar más. A veces no se puede porque económicamente no están los recursos, porque llegamos hasta aquí. Pero lo que he hecho, lo he hecho de la mejor manera posible y me he entregado con todo el amor, con la alegría que tengo, con el canto, con el tema de la música, padre. Cuéntenos a la teleaudiencia cómo nace la idea de la música, interpretar canciones muy bien. ¿Cómo llegó a usted esa idea? ¿Qué lo motivó para hacerlo? Bueno, yo creo que esa vena es de mis abuelos maternos, porque de verdad que somos una familia muy alegre de música, donde pues nuestras reuniones, celebraciones se han dado desde ese ámbito. Dios me ha concedido ese don de la voz, ¿no? De cantar, y creo yo que cae muy bien para un sacerdote que puede llegar de otra manera, con una canción, con una melodía, también a celebrar la vida de las personas. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho celebrar los cumpleaños, los aniversarios, compartir. Una de las palabras que seguramente va a quedar más de mi recuerdo de paso por el Rosal es eso. Aprendamos a compartir, celebremos más, siempre lo digo frecuentemente, ¿no? Porque me da mucha lástima cuando llegan unos mariachis a cantar en unas exequias, cuando ya no hay nada que hacer, cuando se llevan flores al cementerio, ya no. Entonces soy muy de vivir cada día, de ponerle la chispa, de compartir la alegría. Entonces me parece que esa frase de San Agustín cae muy bien, ¿no? El que canta ora 2 veces. Y qué bueno que quede al menos como eso. Cantar, dar gracias a Dios, celebrar la vida, compartir más. Creo que hay que seguirle trabajando a eso. ¿Y algunos títulos de las canciones preferidas en las misas? Pues las que yo más canto es Felicitaciones, ¿no? Y El Camino de la Vida y todas estas canciones que pues de alguna manera las acuño al final de la celebración
para decirles gracias, para decirles que compartan más, ¿sí? Y por supuesto que pues todos los cantos religiosos que tiene la iglesia, por supuesto, a nivel litúrgico, que son muy lindos, pero estos que a veces he entonado es para eso, para decirte gracias, felicitaciones, Dios te bendiga, adelante, ánimo. Y creo que es por ahí, como digo yo, es por ahí la cosa. Padre, ¿lo han asustado alguna vez? ¿Algún fenómeno paranormal que usted haya sido testigo? No me asustan tanto los muertos, sino los vivos. No, normalmente a veces, ¿no? En unas casas a veces, o porque son muy antiguas, o uno llega y hay ciertas situaciones, ¿no? Que uno escucha, que cayó, que cerraron la puerta, que le tocaron, que lo llamaron, pero de resto no. Bueno, Padre, estamos llegando al final de esta entrevista. Como decía Joaquín, los medios de comunicación acá en el Rosal le agradecen muchísimo porque ha sido una persona abierta a los medios y a comunicar a los ciudadanos también. Muchísimas gracias, Padre. Digamos, reflexiones finales que tendría el Padre en esta entrevista y como también mensaje a la comunidad de El Rosal, ¿no? Bueno, se aproxima un tiempo muy bonito, la Navidad. Hemos iniciado que el alumbrado, que la bendición de la corona del Adviento, que nos preparamos ahora para el inicio de las novenas, el 16 de diciembre a las 6 de la tarde daremos inicio. Ese día estará la administración municipal, nos acompañará la sinfónica del municipio y daremos apertura pues a las novenas acá en nuestra parroquia, de tal manera que va a ser también un momento para que la comunidad participe, para que todos estemos enterados. Ya salió la programación, que ahorita se las entrego también a ustedes, y iniciaremos la visita a las veredas. El martes 17 iniciaré la visita allí en Honduras Tibagota, Honduras Chingafrío, y por cada día tendré la visita a 2 veredas, ¿sí? Celebrando la Eucaristía, la novena y acompañándolos y también pues despidiéndome, ¿no? Yo creo que si seguimos cada uno bregando a hacer nuestras cosas aparte, a veces dañando al otro con nuestros comentarios, con nuestras maneras de pensar que a veces de pronto hieren, excluyen, no llegamos a ninguna parte. El Rosal está creciendo mucho, pero necesita crecer ordenadamente, necesita crecer en todo el aspecto humano, social, político, religioso, en todos los entes, pero necesitamos tener más pertenencia, necesitamos ser más arraigados en lo nuestro, querer lo nuestro, cuidarlo, cuidar el Rosal. Se dice que es el jardín, ¿no?, hermoso de Cundinamarca. Pues bueno, el municipio más joven, entonces tenemos que todos ponerle cuidado, ¿no? Cuidar mucho, cuidar al otro, cuidar las palabras. A veces somos muy dañinos, a veces por estos medios de comunicación decimos barbaridades y ofendemos y dañamos. No. Sepamos decir las cosas y sepamos acercarnos, ¿no? Si alguien necesita acercarse al Padre Abel o alguno de los colaboradores de la parroquia, pues lo puede hacer divinamente, pero sí, con respeto por el otro, por la diferencia, sabiendo que todos podemos caber en este hermoso municipio y que necesitamos de todos y que todos vamos a sacar adelante los proyectos. Desearles una feliz Navidad. Decirles que el Señor nazca allí en el corazón de ustedes, en su vida familiar, en el pesebre que es su hogar, allí con sus hijos, que no dejen de compartir, de celebrar la vida. Si hay que tomarnos una aguapanela con una deliciosa almojábana o un buen pan del Rosal, hagámoslo, pero compartamos más. No se necesitan muchas cosas para compartir y para celebrar la vida y agradecer. Y por último, desearles un feliz año. El año 2025, el año jubilar de la esperanza, peregrinos de la esperanza, en última nuestra confianza está puesta en Jesús.
A él le pongo también, pongo en sus manos este nuevo proyecto de mi nueva parroquia allí en Mosquera, que se llama San Juan Bosco. Allí voy a estar, allí a la orden, también una casa de puertas abiertas, y de manera especial desearles que el 2025 les traiga mucha paz, salud y la gran prosperidad que solamente la da el amor misericordioso de Dios. La alegría fundamental de una persona está en su fe puesta en Dios. Una pregunta final, padre. Las dos cosas que va a extrañar del Rosal. son algunas cosas, ¿no? Primero, yo rescato mucho del Rosal. Por ejemplo, el 20 de julio a mí me llamó mucho la atención en el desfile que hicieron, todas las escuelas que hay, de deporte, de música, de teatro. Y voy a extrañar en el sentido de que hubiese podido participar más, disfrutar más de eso, y que yo creo que son experiencias que se tienen muy guardadas, que se están haciendo incluso particularmente, pero que creo yo que el Rosal necesita abrir más esas experiencias, no solo para que las conozcamos, sino para que muchos niños y jóvenes puedan tener esa oportunidad de esas escuelas y de poder hacer desde ahí un camino. De tal manera que voy a extrañar muchísimo eso, el que teniendo esa posibilidad, que la disfruté en algún momento, pues no la pueda disfrutar, y los invito a que la vivan y a que la hagan realidad hacia afuera. Hay que dar a conocer más eso. Lo otro, aquí hacen muy buenas tortas, postres, y incluso hubo una ocasión que hicimos como una feria de postres, así a nivel parroquial, y me parece que ese elemento también es importante en unión con las panaderías, que por supuesto hay una buena calidad. Me extrañaré mucho esa parte. Y también he conocido algunas fincas donde están los arándanos, y para mí ha sido fundamental en mi dieta o en mi alimentación tener el agraz y los arándanos, porque ayudan muchísimo en el sistema inmunológico, ¿no?, de las defensas. Y sí, hay familias que me han traído las cajitas, los arándanos. Espero contar con los arándanos por allá donde voy a estar. No sé cómo los voy a hacer llegar, pero seguramente voy a tener arándanos. Bueno, es el padre Abel de Jesús Velázquez Flores quien estará en la parroquia de Mosquera el próximo año en una entrevista con los medios de prensa del municipio de El Rosal, con El Rosal Noticias, en este programa Diálogos El Rosal. Muchísimas gracias, padre Abel de Jesús Velázquez. Éxitos en Mosquera. Bueno, les doy la bendición, que el Señor los guarde, los bendiga, los asista en todos los momentos de la vida, y que el 2025 sea de gran bendición para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades.